Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Hoy es jueves y estamos contando 15 días del mes de mayo, del mes 5 del año 2025. Un año que ha sido un año con muchos sobresaltos para República Dominicana y para algunos de nosotros en términos particulares, pero sobre todo para el país, que hemos visto tener lugar este año a un evento sin comparación lo que pasó en el YECSET. Y bueno, el tiempo sigue su curso, el tiempo no se detiene, por grande que sea nuestra tragedia o por terrible que sean las consecuencias de lo que experimentamos. El tiempo no se detiene, la vida sigue. Y hablando de que la vida continúa, República Dominicana, Latinoamérica en sentido general, pero cuando uno trata de comprender Latinoamérica y las complejidades que nos definen como zona cultural, sobre todo, hay muchas afinidades, sobre todo en Sudamérica, más que todo, esas afinidades se dan casi de forma homogénea, pero Latinoamérica tiene una historia de muchos sobresaltos en el siglo XX, sobre todo la segunda mitad. Y República Dominicana, que es parte de Latinoamérica, también tuvo su historia muy sobresaltada. Nosotros hemos podido, a pesar de todos los pronósticos en contra, con un montón de entuertos en el camino, nosotros hemos podido sobreponernos y con el trabajo, el acuerdo y la visión de un montón de hombres de acá y hombres que han venido de otras latitudes y han sembrado raíces en República Dominicana, construir un país con una realidad social muy similar a la de la mayoría de América Latina, pero disímil, diametralmente opuesta a la del vecino más cercano, con quien no tenemos ninguna afinidad cultural, con quien no tenemos ninguna cercanía idiomática, donde nuestras realidades son totalmente diferentes. Venimos de dos realidades completamente distintas y que pudieran ser objeto de un estudio que pueda definir cómo en una misma isla pueden cohabitar dos realidades tan diferentes. El continente es otra cosa. Tú te vas a Sudamérica, por ejemplo, y vas a encontrar un montón de afinidades culturales entre todos los países que ocupan el continente, desde Venezuela hasta llegar a Argentina. Algo comparten. La música se parece, hay una gran predilección por el fútbol, hay un profundo sentimiento cristiano, una alta valoración de los valores familiares y la familia como institución. Hay muchas cuestiones que Sudamérica en todo su conjunto comparte, pero en una isla pequeña hay dos países que son disímiles, completamente diferentes, distintos, hablan otro idioma, creen totalmente distinto, la gente se comporta completamente diferente. Hay dos formas de vivir diametralmente opuestas, y en esa realidad el que mejor le va ha tenido que cargar con el que peor le ha ido. Y a pesar de todo eso, de este lado hemos sido receptivos, solidarios, amigos,
comprensivos y muy sueltos del bolsillo. República Dominicana en los últimos 30 años ha vivido un salto económico enorme. Haití está peor que hace 30 años, 34 años, cuando Jean-Bertrand Aristide llegó al poder en 1991, lo recuerdo como hoy. Luego vino el golpe de Estado del 94, que perpetró Raúl Cedras. Eso llevaría a un proceso traumático en Haití, que terminaría luego con una elección de un presidente. Vendría otro proceso de agitación ya a principios de los 2000, luego volvería y se daría otro proceso democrático que terminó, que sucumbió, que no sirvió para nada, porque ese país, la democracia no funciona, no puede funcionar, no va a funcionar con la muerte del presidente Moisés Jovenel. No sé si es Moisés o como se llame. Jovenel hace 4 años que lo mataron, en julio era 4 años. Y en esos 4 años Haití ha estado en manos de un grupo de locos que controlan 5 casas y 3 cuentas de banco del país. Mientras tanto, la sociedad se consume en la violencia que instigan, que patrocinan, que motorizan las bandas armadas que han ido formándose y han ido creciendo a lo largo de todos estos años en ese país. Y las naciones que antes andaban por el mundo, como los policías del mundo, resolviendo problemas que nadie le había pedido resolver y que se arrogaron el derecho de decidir quién gobernaba y cómo gobernaba en cada país, hoy esas potencias que derrocaron regímenes estables como el de Irán en la década del 70, o hicieron que países de Medio Oriente entraran en crisis, como la Primavera Árabe, no quieren hacerse cargo del caos que ellos han patrocinado de aquel lado de la isla. Y vemos al presidente de la República, hoy Luis Abinader, reunirse con 3 presidentes para encontrar una solución a un problema que parece no tenerlo. Hay 2 grandes mitos que se dicen hoy respecto a los dominicanos, que no es cierto. Si bien hay que reconocer que hay actividades que por el cambio social y económico de la sociedad se reduce la cantidad de personas disponibles para realizarlo, el cambio demográfico también impacta mucho. En la República Dominicana en los últimos 30 años la tasa de natalidad ha caído dramáticamente. Pasamos de lo que vivíamos en los 70 a parecernos más a España y a Puerto Rico que a ser lo que históricamente hemos sido. Y esa realidad estadística se ha venido manifestando desde antes de la República Dominicana estar cómoda. Por alguna razón, es la realidad del país, y ciertamente la inmigración es una fuente bastante barata de mano de obra de reemplazo, de esa que no se produce, que no se genera, que no se da en el país. Y Haití, que es una cantera de brazos para trabajar, porque allí no hay planificación, no hay organización, se para a granel, paren aquí, paren allá, paren a donde sea, y sectores productivos piensan en su Edvita, su Edbota, toda su mierda, en su cálculo de ganancia, y el país que se lo mame a Drácula. Y entonces, ese es el debate que hay hoy en día. Hipólito Mejía estuvo allí, pero Hipólito Mejía tiene una posición clara de los intereses que él representa y defiende, que son los sectores, sobre todo agrícolas, que necesitan la mano de obra haitiana. No sé si barata, si cara, pero la mano de obra haitiana. Igual pasa con el sector construcción, que necesita la mano de obra haitiana. Y así, cada sector puede encontrar una excusa para justificar que de manera tácita en el país se vaya dando
una fusión que va haciendo desaparecer la línea, lo legal y los otros elementos que como cultura nos separan. Ayer se reunieron en las Fuerzas Armadas. Al final se va a hacer lo que los sectores poderosos de la República Dominicana quieran. Encontrarán el camino. Yo entiendo que estamos en un punto donde batallar con esto va a ser cada vez más difícil. ¿Qué tanto futuro tiene la República Dominicana frente a estas pretensiones? No alcanzo a pensarlo, honestamente no. ¿Cuál es la solución que hay al problema en Haití? No se me ocurre ninguno. Bueno, tengo ideas, tengo soluciones en mi cabeza, pero creo que sería muy controversial plantearlas y sería generarme un problema que de verdad no quiero, ni siquiera remotamente verme envuelto en él. Mientras tanto, seguimos envueltos en la misma nube, en la nebulosa, en la confusión de un país que económicamente ha avanzado mucho, donde una parte de la población importante ha tenido un cambio socioeconómico significativo, producto de muchos factores. Cada quien dirá que nada ha tenido que ver el liderazgo y el comportamiento del liderazgo político de los últimos 60 años en el país. Muchos echarán a un lado las decisiones y el sacrificio de Balaguer, los aportes del PRD, que los hizo por un partido caótico, pero que ciertamente aportó mucho a construir el país que somos hoy, a pesar de las críticas que podamos hacerle, también Juan Bosch, y lo que pudo construir en el PLD, dejó una herramienta que llegó en el momento indicado y permitió que se administrara de forma inteligente el país, aunque ellos quedaron a deber mucho. Ciertamente el país quedó bastante golpeado por la decepción de muchos de lo que terminó convirtiéndose el PLD, pero fue durante mucho tiempo, 16 años no es poco tiempo, la fuente donde se depositó, el lugar donde se depositó toda la confianza para motorizar la gestión, el empuje, la administración del Estado dominicano. Entonces, eso nos lleva, y hago la transición al siguiente tema, a que República Dominicana no es ajena a una realidad que se manifiesta mucho en Latinoamérica, en Occidente en parte, pero en Latinoamérica de verdad es que parecemos que no hemos sacado de nuestro ADN aquella tradición de contar epopeyas y de llenar de héroes míticos nuestros relatos, nuestra historia, para tratar de explicar lo que indudablemente es consecuencia de otras realidades y no de las impuestas por las narrativas. República Dominicana en eso se parece bastante a Latinoamérica, en ese romanticismo mítico sobre la izquierda. Antes de ayer murió Pepe Mujica. Pepe Mujica, un político al final de su vida, uruguayo. Vivió una vida complicada, Comenzó y militó durante mucho tiempo en el movimiento de izquierda, violento y de vocación dictatorial y autocrática. A eso aspiraba, y donde ha podido gobernar, esa es la receta que ha impuesto. Nicaragua, Venezuela, Cuba,
la rata de Brasil, que lo ha intentado. Lo que pasa es que Brasil es complejo. Y donde quiera que hemos visto que este sector más a la izquierda que quizás el resto, porque en Latinoamérica todo lo que hay prácticamente es izquierda, con diferentes olores, pero al final izquierda y Estado y socialismo y toda la mierda, pues lo más que hay, y es creo lo único que hay en Latinoamérica es eso. Pepe Mujica es un personaje perdido en la nebulosa del desconocimiento, convertido en mito por la propaganda, vendido como uno de los productos mercadológicos más exitosos que quizás hemos tenido, con toda una historia, un relato alrededor de él, que cubre una etapa de su vida que no desaparece por muy bonita y romántica que sea la historia manufacturada en laboratorios de comunicación y en redacciones de medios afines y afectos ideológicamente. Pepe Mujica fue presidente de Uruguay. Claro, y mucha gente dice, fue un buen presidente, pero hay que preguntarse, ¿un buen presidente en cuáles circunstancias? Porque un buen presidente, para mí, buenos presidentes fueron los primeros presidentes que gobernaron Chile, posterior a la salida del poder de Pinochet. Tuvieron que transicionar un país de una dictadura a un sistema democrático. Tuvieron que mantener y defender aquellas cosas que eran defendibles y que debían preservarse, que la dictadura pudo lograr, como la estabilidad macroeconómica, la puesta en el sendero del progreso económico de Chile, pero devolver muchas cuestiones que habían sido arrebatadas a los chilenos. Para mí, esos primeros presidentes, indudablemente, los de los primeros 12, 15 años, son, de verdad, hombres que deben de ser objeto de estudio. Porque en el momento que llegan al poder, es un momento ya donde la izquierda empieza a diluirse, a desaparecer como sentimiento ideológico en Latinoamérica, ya se presume derrotada, solamente se dan uno que otro borracho izquierdista de la zona colonial en algunas partes del país, y la izquierda no hace más que en los 90 que reinventarse, y aparece lo que nos ha dado durante los últimos 25 años. Socialismo del siglo XXI, que es por donde anda Mujica. Pepe Mujica gobierna un país que ya tenía muchos años que había abrazado la democracia, que había estado ya en los brazos y trillando el camino de la prosperidad económica, de la estabilidad social, de la reconciliación de su pasado convulso, etc. Alrededor de Pepe Mujica, yo que soy un curioso del tema, puedo decir que se construyó un mito utilizando las estrategias más geniales de construcción de narrativas y relatos alrededor de alguien. Chávez fue un fenómeno expreso. Se construyó desde que salió de la cárcel hasta que llegó al poder en un lapso de 5 años. Sale de la cárcel en el 94, llega al poder 94, 96 más o menos. Llega al poder en el 99, febrero de ese año. Chávez fue un fenómeno de verdad, que aunque venía fraguándose desde aquel golpe de Estado, cuando él se da cuenta que ha fracasado, pero al mismo tiempo también reconoce que existe otra vía y que la va a intentar, y utiliza todas las herramientas disponibles de la democracia para hacerse con el poder en Venezuela y consumir aquel país en odio, división y dispendio económico. Pepe no, Pepe es más vacilante. Pepe gobernó Uruguay. Igual, si tú ponías una vaca de los 10 millones de vacas que hay en Uruguay a gobernar, el país hubiese ido bien, porque ya era un país que estaba yéndole bien. Y vendrán
un montón de gente que te dirán que aquello, que lo otro, que si la marihuana, que si el aborto, que si la ley social de no sé qué mierda, y te dirán 20.000 cosas, todas producto del mismo relato, agua de la misma fuente. Convertir el mito en una especie de imagen sacrosanta. A mí Pepe Mujica nunca me simpatizó. Su aspecto bonachón, esa imagen de pobreza, ese Volkswagen que yo manejo y que no vivo en la casa presidencial, nada de eso me lo mamo. Conozco bastante bien el tema de la construcción de identidad, de imagen, etc. Y yo ese tema no me lo mamo. Así como no me mamo la imagen alrededor de Fidel, ni de los Castros en Cuba, así como no me mamo la imagen o el mito creado alrededor de Chávez, así como no me mamo nada de la izquierda latinoamericana. Hay en Latinoamérica izquierdistas de buena fe, claro, un montón yo conozco aquí en República Dominicana. Muchos que están convencidos que defienden las mejores ideas, y hay muchas ideas dentro del ideario de izquierda que son, y hay que decirlo con justicia, buenas ideas. Pero en esencia es un pensamiento, es un movimiento ideológico perverso. Y eso, no lo duden. Las ideologías hay que medirlas por sus resultados. Punto. No por sus intenciones, que es lo que hacemos. Pepe Mujica murió, vivió posiblemente arrepentido de todo lo que hizo en su juventud y muy avanzada adultez. Posiblemente fue un hombre que trató de redimirse. El marketing, las relaciones públicas y todo ese andamiaje que hay detrás de la construcción de la imagen de un personaje como este, y muchos dirán, bueno, es que un hombre como él no es verdad que se va a prestar. No me trago la historia. Conocemos bastante de Latinoamérica. Hay gente que todavía hoy defiende a Fidel Castro. Hay gente que cree que Fidel Castro vivió en la más frugal pobreza en Cuba. Hay gente que jura que Hugo Chávez fue un hombre bien intencionado en Venezuela, que su familia no tocó y que él no se aprovechó de todo el poder que acumuló. Hay gente que defiende a Lula en Brasil, el padre de la corrupción moderna en Latinoamérica. La extendió por toda Latinoamérica. Un corruptor de proporciones olímpicas. Hay gente que defiende el kirchnerismo en Argentina y a la rata de Cristina y a la basura de su marido. Hay gente que piensa que Boric es un buen presidente solo por ser de izquierda. Hay gente en el patio que todavía cree en el mito manufacturado, ideológicamente hablando, que se nos vende por doquier y que cada cierto tiempo se reinventa y viene la misma mierda en otro empaque y la compramos. Esa es la maldición de Latinoamérica. Quizás eso sea lo que explique que somos la región una de las regiones que menos crece y que menos ha crecido en los últimos 30 años. Hay países en Latinoamérica que han crecido, pero en su conjunto Latinoamérica lo que es cuna de crisis tras crisis. Mientras Asia crece entre un 5 y un 6%, Latinoamérica llega a duras penas a 1%, con excepciones como Panamá o República Dominicana. Tenemos que replantearnos el pensamiento y el imaginario colectivo. Si vamos a seguir comprando las ideas románticas que nos imponen aquellos que relatan
historias que solo lo que hacen es alejarnos de la posibilidad de avanzar con más velocidad y de manera más plena. Nos vemos en un próximo video.